Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. Gracias a los amigos de Viman por esta oportunidad. Y bueno, ya comencemos a hablar un poco sobre lo que nos trae acá. Hablar un poco sobre un modelo integral de gestión de mantenimiento y confiabilidad integrado a un entorno de gestión de activos. Hablemos ya un poco, entonces entremos ya en todas estas herramientas que vamos a tratar de analizar a continuación. Siempre colocamos un poco los antecedentes y algo de los agradecimientos. Todo el modelo que se va a discutir a continuación está basado en un desarrollo que se hizo en la asociación Ingeman. Esta es una asociación que pertenece a la Universidad, a la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, específicamente al doctorado de Ingeniería Industrial. Y aparte, bueno, también en Chile específicamente, dentro de lo que es el magíster de gestión de activos y mantenimiento, nosotros justamente damos, como profesores invitados, damos un par de asignaturas allí todos los años, una asignatura que tiene que ver con la parte de ciclo de vida, análisis de fallas, y también otra asignatura que tiene que ver justamente con el modelo integral de mantenimiento. Entonces, parte del material que se utiliza como referencia, pues siempre está asociado a estas tres fuentes que he mostrado. Bueno, el contenido. Arrancaremos directamente hablando un poco sobre, primero introduciremos el proceso de gestión de activos, porque la idea es tomar como referencia ese gran marco de lo que hoy en día es la gestión de activos, pero aquí también aclararemos un poco la diferencia entre lo que es gestión de activos y un modelo de gestión de mantenimiento, y luego ya iremos directamente a discutir sobre el proceso de gestión de mantenimiento y cuáles son los factores básicos que tienen que administrarse dentro de cualquier área de mantenimiento. Explicaremos algunos entregables que tienen que considerarse a la hora de desarrollar un modelo integral de gestión de mantenimiento, y bueno, y mostraremos un par de casos de estudio que tienen que ver con la aplicación de este modelo. Inicialmente estamos tomando como referencia el sector petroquímico y refinación, y hablaremos un poco también sobre la transferencia de conocimientos que hay detrás de estos modelos de gestión de mantenimiento. El primer punto que vamos a tratar aquí es la introducción al proceso de gestión de activos. Y aquí vale la pena hacer la siguiente acotación. En estos últimos años, sobre todo, pues nosotros consideramos que se vienen vendiendo cosas que no son ciertas, sobre todo generando ciertas confusiones entre lo que es un modelo de gestión de activos y un modelo de gestión de mantenimiento. Primero tenemos que entender que estos son dos procesos que son procesos separados. El modelo de gestión de activos es un modelo de corte financiero, donde básicamente, bueno, en lo que se desarrolla, en lo que es el proceso de gestión de activos, tiene que ver ya con los objetivos estratégicos del negocio, con la visión del negocio, con los indicadores financieros del negocio. Y procesos como mantenimiento están por debajo de la gestión de activos. Son básicamente procesos habilitantes que, por supuesto, están interconectados. Todo lo que yo desarrollo desde el punto de vista técnico en el área de mantenimiento, pues al final tiene que ayudarme a maximizar la rentabilidad de ese activo. Pero tenemos que entender que son dos procesos distintos. ¿Por qué se crea la gestión de activos? Básicamente para dar un cubrimiento a las demandas y exigencias de un mercado que es muy cambiante, y básicamente para tratar de administrar de forma eficiente un entorno económico. Y todo esto siempre insisto, bueno, el modelo de gestión de activos es un modelo financiero, donde en teoría los que tienen que tener primero bien definido en la organización el proceso integral de gestión de activos no es el área de mantenimiento, son los dueños del activo, es el CEO, son la gerencia, es el corporativo. Ahí dentro de la norma se habla mucho, dentro de la referencia, la norma que es la ISO 55000, que hoy en día es la que se toma como referencia, pues se habla del SAM, del Strategic Asset Management Plan, o del Plan Estratégico de Gestión de Activos. Cuando justamente se analiza ese plan estratégico, insisto, ahí no se habla de mantenimiento. Ahí solo se habla, bueno, de la visión estratégica del negocio. Y básicamente uno de los aspectos fundamentales es administrar el ciclo de vida de los activos y sobre todo administrar los riesgos a lo largo de ese ciclo de vida. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, lo que se busca al final es justamente tratar de tomar decisiones que ayuden a maximizar la rentabilidad de ese activo. Entonces, ese es como el marco de referencia. Entender primero, bueno, la diferencia que hay entre ese gran proceso de gestión de activos y luego lo que, bueno, va a ser un modelo de gestión de mantenimiento. Ahí siempre nosotros damos como recomendación, hay una norma que aterriza muy bien esto, que es la norma europea, la UNE, la 16646.
Esa, digamos, yo considero que es la norma que ha logrado aterrizar muy bien y ubicar muy bien y separar muy bien lo que es el proceso de gestión de activos y el proceso de gestión de mantenimiento. Bueno, vamos directamente a algunos conceptos. Aquí lo hemos tomado de la norma. Por ejemplo, la norma define el activo, bueno, estoy tomando la ISO 55000, pero en resumen, dentro de ISO 55000, cuando se habla de un activo, bueno, es todo aquello que agrega valor a lo largo de un ciclo de vida. En eso se puede resumir justamente ese concepto. Y de aquí, bueno, tomamos un concepto que a nosotros nos gusta mucho, que fue desarrollado por John Woodhouse hace unos cuantos años, que todavía mantiene cierta vigencia. Entonces es un concepto bastante interesante y siempre, bueno, entendiendo que todo lo que se hace entre la gestión de activos es buscar la forma de cómo maximizar la rentabilidad de nuestros activos. Ahora sí vamos a comenzar a introducir, esa fue la referencia, es decir, el marco de referencia es la gestión de activos, pero tenemos que entender que para nosotros poder aportar en ese objetivo de ayudar a maximizar la rentabilidad de la gestión de activos, bueno, aparecen distintas áreas de soporte. Una de esas áreas es mantenimiento. Es decir, siempre se insiste acá, todo lo que vamos a hacer ahora en el área de mantenimiento no es simplemente para mejorar la confiabilidad. No, yo no simplemente quiero mejorar el mean time to failure de un equipo, no, yo quiero es tratar de que ese mean time to failure que estoy mejorando, por ejemplo, me permita rentabilizar justamente los procesos productivos, es decir, cuánto logramos entonces capitalizar, por ejemplo, en toneladas adicionales, en millones de cúbicos adicionales, en productos que vamos a vender. Porque, vuelvo a insistir, el dueño del activo, que no es mantenimiento, bueno, él no quiere que simplemente le mejoremos la confiabilidad, él lo que quiere que la confiabilidad que logramos mejorar con buenas prácticas de mantenimiento, seamos capaces posteriormente de convertirlas en rentabilidad económica. Ese es el objetivo final. Pero para llegar allá, para poder aportar a ese gran modelo integral de gestión de activos, bueno, tenemos que tener ahora desarrollado un modelo básico de gestión de mantenimiento. Y ahí es donde nosotros normalmente tratamos de apuntar. Ahí nos dimos cuenta que a pesar de que se hablaba tanto del área de optimización de mantenimiento, normalmente no se tenían bien claros los procesos básicos dentro de un gran modelo de gestión de mantenimiento. Entonces lo que hicimos fue, pues, dedicarnos a esto, a desarrollar un gran proceso de gestión con una estructura básica de soporte, que es lo que queremos nosotros garantizar con un modelo integral. Ese modelo integral de gestión de mantenimiento, pues, por supuesto, tiene que alinearse con el proceso de gestión de activos para, en términos muy básicos, ayudarnos justamente a mejorar la rentabilidad, disminuir los riesgos y minimizar la incertidumbre en las decisiones que vamos a tomar en el área de mantenimiento. Ahora, ¿qué fue lo que se desarrolló hace 8 o 9 años atrás? Se desarrolló un modelo de gestión de mantenimiento basado en procesos, y esto es importante que lo entendamos. No confundir los procesos con herramientas comerciales, porque en muchas oportunidades las empresas confunden justamente lo que es un proceso con el nombre de una herramienta comercial. Voy a citar simplemente un ejemplo. A veces vamos a ciertas empresas y nos dicen, por ejemplo, no, mi modelo de gestión de mantenimiento es RCM, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, y eso es un error. El RCM no es un modelo de gestión de mantenimiento. El RCM es simplemente una herramienta que te permite optimizar los planes de mantenimiento y específicamente te ayuda a mejorar los procesos de planeación, programación y la ejecución. Pero el RCM no es el modelo de gestión de mantenimiento. Es decir, tú tienes que entender cuáles son los procesos que se gestionan. Entonces, justamente eso es lo que nosotros, bueno, eso fue un ejemplo, simplemente que estoy colocando. Entonces, nosotros justamente nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los procesos que se gestionan dentro del área de mantenimiento? Y en esa discusión se generaron 8 grandes procesos, que luego nosotros convertimos en fases y luego, bueno, los ubicamos en un modelo de gestión integral de mantenimiento. Ahora, en ese gran modelo de gestión integral de mantenimiento, bueno, estas 8 fases tienen un hilo conductor. Comenzando desde la fase 1. Y justamente la fase 1 es la que se integra directamente ¿con quién? Es la que se integra con el proceso de gestión de activos. Es decir, ese va a ser el cordón umbilical entre el modelo de gestión de mantenimiento y el proceso de gestión de activos, que por supuesto está por arriba del modelo de gestión de mantenimiento. En esa fase 1, entonces, básicamente el proceso que se tiene que tratar de desarrollar es primero la estructura organizacional, los objetivos estratégicos del mantenimiento, que luego tienen que alinearse con los objetivos estratégicos del negocio. Por ejemplo, de esta fase tienen que salir
los indicadores que vamos a alinear, por ejemplo, con indicadores como el EBIT, el EVA, el ROCE, que no son indicadores de mantenimiento, que son indicadores del negocio, que entra toda esa estructura organizacional, por ejemplo, cómo voy yo a diseñar mi proceso de mantenimiento, si va a ser una estructura centralizada, descentralizada. Es decir, el diseñar el organigrama, algo que parece tan sencillo, bueno, lo que hay detrás del organigrama, la gente a veces no se da ni cuenta. Entonces, en la fase 1 básicamente aparecen procesos administrativos que se alinean o tienen que alinearse ¿con quién? Con el objetivo, con el plan estratégico de gestión de activos de la organización. Es decir, esto no puede estar desvinculado. Pero el proceso que estamos generando aquí es la estructura para optimizar el área de mantenimiento. Una vez que supuestamente tenemos esa estructura, esa organización, esa asignación de responsabilidades y esos objetivos estratégicos definidos como indicadores clave del mantenimiento, entonces ya a partir de las fases siguientes es donde comienzan a aparecer herramientas que ya se pueden utilizar para cubrir ya procesos mucho más específicos y procesos técnicos en el área de mantenimiento. Hablamos ahora, por ejemplo, en la fase 2. Para yo poder comenzar a optimizar y tomar decisiones en el área de mantenimiento, normalmente, ¿qué es lo que nosotros estamos administrando? Nosotros administramos, ahora sí hablamos de activos físicos. Cuando hablamos de activos físicos, pues son todos los equipos, toda la infraestructura que nosotros tenemos que administrar desde el punto de vista de mantenimiento. Ahora, para yo poder tener un orden lógico, yo tengo que tener ahora un modelo que me permita priorizar. Y priorizar, cuando hablo de la priorización, es justamente tener una herramienta que me permite establecer, por ejemplo, cuáles son los equipos más importantes con respecto a otros. Y el criterio no es definir lo que es importante para mantenimiento, no, es definir lo que es importante para el negocio. La idea, por supuesto, es que esta fase 2 va a estar interconectada con la fase 1, porque entonces yo debo diseñar un modelo de jerarquización que cubra las expectativas del negocio, ¿no? La idea en esta fase 2 es construir justamente un modelo que permita integrar los factores claves del negocio. ¿Sí? Y vamos a ver, como herramientas comerciales se pueden utilizar los típicos modelos basados en riesgo. Ya luego que entonces que tenemos la estructura de soporte y tenemos el modelo de jerarquización para poder ordenar las prioridades en nuestra planta o en nuestro proceso, pues ya en la fase 3 entran las primeras herramientas como tal de optimización, sobre todo el corto plazo. En muchas empresas normalmente estamos conviviendo con el día a día, ese día a día es muy agresivo, ese día a día genera una gran cantidad de eventos, de fallos, que muchas veces pues ni siquiera tenemos un procedimiento, una estructura de cómo atacar las distintas fallas. Entonces, bueno, en esa fase 3 nosotros le hemos llamado el análisis de puntos débiles, pero ahí no es más que tener un procedimiento donde toda la organización tenga una herramienta que permita abordar y analizar las fallas bajo un mismo estándar. Y comercialmente ahorita eso es lo que vamos a llamar más adelante las típicas metodologías, por ejemplo, como los métodos de análisis de causa-raíz. Y sobre todo eso me permite atacar lo que en el corto plazo se convierte, por ejemplo, en una especie de dolor de cabeza continuo. Y la idea entonces es que todos tengamos un mismo procedimiento para poder abordar y analizar esos problemas. Y a partir de la fase 4, normalmente en la fase 4, básicamente, ¿qué tenemos que comenzar a administrar aquí? Aquí entran ya, bueno, en realidad son la fase 4 y 5, entran los procesos clásicos de planeación, programación y ejecución. Ya en vez de estarme preocupando por un evento individual, yo normalmente tengo ahora que administrar, por ejemplo, un gran presupuesto de mantenimiento, el presupuesto de una gran planta. Ya no me tengo que preocupar por una falla individual, sino, por ejemplo, una planta de generación de vapor, una gran flota de camiones mineros, una gran línea de envasado. Entonces yo tengo que ahora diseñar toda la estructura de estrategias de mantenimiento que me permitan, por ejemplo, primero, generar un proceso de planeación, generar un proceso de programación, asignar recursos y, por ejemplo, generar los presupuestos globales. Entonces, en esa fase 4 y 5 entran esos grandes procesos normalmente que tienen que alimentar esas grandes áreas de planeación, programación y ejecución. Claro, aquí se le ha dado un sentido lógico, como un cierto orden, pero ya después cuando tenemos una planta en operación o una planta andando, normalmente, bueno, las fases 3 y 4 y 5 van en paralelo, porque, bueno, de un proceso de análisis de fallas yo puedo alimentar el proceso de planeación y programación, y de un proceso de análisis de planeación y programación yo puedo decidir ir a hacer un análisis de falla mucho más individualizado. Entonces, en realidad, estas fases 3, 4 y 5, pues al final terminan conviviendo en paralelo a lo largo de todo el ciclo de uso de un activo. Entonces, insisto, en esa fase 4 y 5, pues entran ya todos esos grandes procesos o esos macroprocesos de planeación, programación y optimización de los recursos para el diseño de los planes
de mantenimiento. Sobre todo también en esa fase 3, 4 y 5 hay un proceso transversal, que sobre todo es lo que nos permite alimentar toda la información que se genere, y entran, por ejemplo, todos los software de gestión de mantenimiento. Un software de gestión de mantenimiento no puede estar aislado de un modelo de gestión de mantenimiento. Ustedes tienen el SAP PM, que si tienen el Máximo, el Elixir, cualquier herramienta, bueno, yo tengo que alinearla. El error muy común, ¿cuál es? Que muchas veces compran un software de mantenimiento asumiendo que eso es un modelo de gestión de mantenimiento y el software no se interconecta con las herramientas de optimización porque no se tienen bien definidos los procesos dentro del software de mantenimiento. Entonces, en un momento determinado, muchas empresas se terminan convirtiendo esclavos en el software o terminan subutilizando el software de mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, porque no lo tienen alineado a un modelo integral de gestión de mantenimiento. Y ya la fase 6 en realidad toma la información de todas las fases previas y básicamente lo que hace es que la convierte ahora aquí en indicadores técnicos, porque en la fase 1 son básicamente los indicadores estratégicos del mantenimiento, pero en la fase 6, ¿quiénes aparecen? Bueno, aparecen los indicadores que ustedes normalmente conocen. Ahí aparece, por ejemplo, el mean time to failure, el mean time to repair, la frecuencia de falla, la disponibilidad, los costos de mantenimiento, los costos de producción, la relación de costes de mantenimiento contra costos de unidad producida. Y sobre todo, entonces, esto me permite evaluar el desempeño técnico, que es la eficacia del proceso de mantenimiento. Pero estos indicadores yo tengo que cruzarlos luego con los indicadores estratégicos, porque la idea es que yo sea capaz luego de convertir, por ejemplo, el cambio de un mean time to failure, el cambio de una frecuencia de falla, pero en un indicador que me ayuda a apalancar, por ejemplo, el proceso de gestión de activos. Es decir, cómo puedo yo aportar a mejorar un EBITDA, un EVA, un ROCE, indicadores de utilidad financiera, porque no puede haber una desvinculación, y justamente eso es lo que a veces la gerencia de mantenimiento no sabe hacer, no sabe cómo integrar indicadores de corte técnico, que son los clásicos del mantenimiento, con indicadores de corte financiero. Y finalmente, ya en el largo plazo, bueno, la fase 7 entra en lo que se conoce como el concepto de ciclo de vida. Claro, esto ya estamos hablando de una planta que viene operando, ya tiene unos cuantos años, entonces, por ejemplo, han pasado 15 o 20 años, y ya en vez de preocuparme por el presupuesto de mantenimiento, por las fallas de este mes, probablemente ya yo le he hecho 2 o 3 overhauls a ese equipo y voy del año 15 al año 20, entonces ahí más tengo que preguntarme, bueno, ¿no valdría la pena más bien, en vez de seguir reinvirtiendo en un overhaul, por qué más bien no lo sustituyo? ¿Por qué no convierto, por ejemplo, un OPEX, un coste operacional, en un CAPEX? Entonces ahí entran los modelos de ciclo de vida. Claro, aquí estamos asumiendo que esto es para una planta que ya está en pleno funcionamiento, porque también hay otra discusión interesante. Nosotros hemos adaptado este mismo modelo y hemos creado lo que se llama la fase 0, que es la fase desde diseño, que lo ideal es que entonces tú arrancas ya con un modelo de optimización desde la fase de diseño, donde el proceso de ciclo de vida tiene 2 etapas. Bueno, en la etapa 0 se tiene que hacer la evaluación completa del ciclo de vida, y luego en la fase 7 pues se hace ya el estudio de obsolescencia y sustitución de equipo. Pero esa fase 7 en teoría se alimenta de todo lo que hacemos a lo largo del ciclo de uso de mantenimiento. Entonces también, en la medida que nosotros hemos logrado consolidar los procesos previos de mantenimiento, se nos va a hacer mucho más fácil poder optimizar el ciclo de vida, que es un modelo básicamente técnico-económico. Y la fase 8 es el cierre. Y el cierre nosotros simplemente tomamos el círculo de la calidad, el modelo de Deming, mejora continua. Si la idea de la fase 8 es que no nos quedemos en la zona de confort y que al final justamente seamos capaces de ¿qué? De tomar decisiones que nos permitan siempre preguntarnos, bueno, que hay una mejor manera de hacer las cosas. Bueno, que aplicamos una metodología hace un par de años, bueno, la auditamos y nos damos cuenta que podemos mejorarla. Entonces siempre en la fase 8 es ese continuo reto de preguntarse de que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, en resumen, la idea cuando se generó este modelo era justamente sustentarlo en procesos. A veces se me ha escapado por allí alguna herramienta comercial, pero el modelo no está basado en herramientas comerciales, está basado en procesos. Ahora, ¿qué va a ocurrir posteriormente? Después que nosotros tengamos bien claro cuáles son los procesos que vamos a administrar, bueno, yo puedo sobreponer, y lo vamos a ver un poquito más adelante, yo puedo sobreponer sobre cada una de estas cajitas, por ejemplo, algunas herramientas comerciales que me ayuden a cubrir cada uno de estos procesos. Pero ya eso es consecuencia de... Es decir, al entender bien los procesos mínimos que tenemos que administrar en el proceso de gestión de mantenimiento, bueno, yo puedo valerme de herramientas comerciales para cubrir cada una de estas fases. Bueno, y aquí en el medio, como les comentaba, bueno, hay un proceso transversal que es todo
lo que hoy en día se conoce como, bueno, el ERP, el software de gestión de mantenimiento, el software de gestión financiera, que por supuesto toda la información que se genera aquí pues tiene que administrarse normalmente dentro de una gran herramienta. Y hoy en día pues también entra como un proceso transversal todo lo que se está hablando, el mantenimiento 4.0, la industria 4.0, porque eso no son más que herramientas tecnológicas que me van a ayudar a mejorar los distintos procesos de mantenimiento. Pero si nosotros no tenemos bien definidos los procesos básicos de mantenimiento, todas estas herramientas llamadas hoy en día industria 4.0, mantenimiento 4.0, normalmente no las vamos a utilizar bien porque las vamos a terminar subutilizando. Porque esas metodologías o esas herramientas, que si por ejemplo las técnicas de digitalización, herramientas de soporte informático, todo lo que es la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, pues eso se va a poder aprovechar en una planta en la medida que tengamos bien definidos los procesos básicos de mantenimiento. Si no tenemos bien definidos los procesos básicos de mantenimiento, pues todas esas herramientas lamentablemente las vamos a terminar subutilizando o no les vamos a sacar el provecho, como se les pudiese sacar teniendo un buen modelo de referencia de gestión de mantenimiento. Entonces, bueno, esta es la línea fundamental de nuestro proceso de gestión de mantenimiento. Entonces, administrar 8 procesos básicos que tienen que, bueno, tratarse de tomar acciones a lo largo de todo ese ciclo de vida de un activo. La primera vez que publicamos nuestro modelo, lo publicamos en inglés, cuando era pura teoría. Ese lo publicamos en un libro que se llama The Maintenance Management Framework, que fue donde por primera vez publicamos el modelo. Claro, en esa oportunidad todavía no teníamos la experiencia práctica. Ya después que tuvimos la experiencia práctica, pues publicamos que en realidad este libro en español es donde tenemos ya la experiencia práctica de haber aplicado ese modelo. Pues ya podemos ahora tener como una especie, como un checklist de cuáles son los entregables que se pueden entregar por cada una de las fases del modelo. En resumen, por ejemplo, en la fase 1, lo que son las definiciones de las políticas de mantenimiento, el establecimiento de las estrategias, el plan estratégico de mantenimiento, y bueno, y todo esto lo que es asociarlo con los cuadros de mando, porque acuérdense que esta fase 1 es la que luego se debe alinear con la gestión de activos. En la fase 2 pues ya salen un procedimiento específico que te permite jerarquizar los activos, pero en función de lo que es importante para el negocio, y todo lo que va a ser más adelante en los procesos de análisis costo-riesgo-beneficio, en la eliminación de puntos débiles. Bueno, ya comenzamos a utilizar el nombre de algunas herramientas comerciales, pues por ejemplo la aplicación de técnicas de análisis causa-raíz, para tratar de llegar a la causa específica de esos eventos rutinarios. En la fase 4, bueno, y aquí entra todo lo que es la optimización de las estrategias de mantenimiento. Aquí hemos tomado como ejemplo un método, por ejemplo, el RCM, pero ese no es el único método. Aquí podemos mezclar, sobre todo entre fase 4 y 5, aquí se pueden mezclar herramientas como, bueno, el TPM, el RCM, el PMO, porque al final esto lo que va a permitir es justamente optimizar todas esas estrategias, convertirlas en planes, programarlas y ejecutarlas. En la fase 6, pues ya entra el diseño de los indicadores. Aquí siempre insistimos al menos en los 3 indicadores claves desde el punto de vista técnico, que son los indicadores RAM: confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Y luego, bueno, no perder de vista el desempeño no solo técnico, sino luego también convertir eso en indicadores económicos, porque la idea es que yo pueda representar económicamente, bueno, una mejora de confiabilidad, una mejora de mantenibilidad, una mejora de disponibilidad. En la fase 7, bueno, ya es el procedimiento que tiene que tener la organización para identificar y calcular el ciclo óptimo de vida de un activo, que en realidad esto es una mezcla entre modelos técnico-económicos. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos referenciar un modelo como el modelo de Woodward, el modelo de William Scott, que son herramientas interesantes para calcular el ciclo de vida de un activo. Y bueno, y como mejora continua, como le hablaba, tomando un poco como referencia la parte de calidad, bueno, pues todas esas herramientas de mejora continua que me pueden ayudar en los procesos industriales, por ejemplo, algo de TPM, Six Sigma, Lean Manufacturing, que se pueden integrar dentro de un proceso de optimización, de mejora. O sea, estas son ya como resultados específicos o acciones específicas de cada una de las fases del modelo. Y otra cosa interesante que hicimos posteriormente, bueno, ya después que salió la ISO 55000, lo que hicimos fue simplemente cruzar los requerimientos de la norma con lo que hace nuestro modelo, y bueno, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, gran parte de lo que propone, de lo que nosotros proponemos en cada una de las acciones de nuestro modelo, bueno, nos pueden ayudar a cubrir algunos de los procesos o de los requerimientos de la ISO 55000, pero importante, no para obtener la certificación, no, es simplemente para ayudar a un gran proceso de obtención de una potencial certificación, porque algo parecido a esto, pues lo tendrían que hacer todas
las áreas. Bueno, nuestro modelo, vuelvo a insistir, no es un modelo de gestión de activos, que se puede cruzar y puede ayudar a una empresa en el momento que ella decida apostar por la certificación, pero lo va a ayudar desde el punto de mantenimiento. Y esto, bueno, son algunos simplemente, inicialmente en Europa, pues hemos tenido, como este modelo se desarrolló en Europa, los primeros clientes fueron básicamente europeos, el primero de ellos fue Iberdrola, fue el primero que apostó al modelo, Abengoa, Viesgo, Heineken. Estos son, bueno, Viesgo es una empresa de transmisión eléctrica, Abengoa es energías renovables, Talgo es la parte de los trenes, Enagas es justamente una empresa que tiene que ver con manejo de gas. Y ya luego, después que probamos allá, pues vinimos a Latinoamérica. El ejemplo más interesante que hemos tenido de este lado ha sido el canal de Panamá, porque ahí montamos un proyecto hace unos cuantos años, donde justamente aplicamos el modelo completo. Y luego algunas otras empresas que hemos tomado como referencia, en las cuales hemos ido también a aplicar el modelo. Y ya para ir cerrando un poco, aquí vamos a mostrar simplemente algunos ejemplos prácticos. Aquí hemos tomado esto uno de los últimos años, uno de los casos de éxito que montamos en una refinería, en un terminal de Jovenza en Islas Vírgenes, una refinería, bueno, es una refinería, una petroquímica, donde ellos contrataron el modelo hace unos cuantos años. Esta es una refinería que tiene básicamente unidades de fertilizantes, terminales y ductos y la FCC para producir gasolina. Básicamente, para que den una idea de la magnitud, bueno, son 15 plantas, se manejan 350.000 barriles por día, tienen como herramienta el SAT-PM, una cantidad de activos, 25 almacenamientos y 2 plantas fertilizantes. Y luego, bueno, allí montamos un proyecto inicialmente a 4 años y, bueno, tomamos un plan piloto. En ese plan piloto, pues lo que hicimos fue primero justamente revisar su estructura organizacional, readaptamos la estructura organizacional, alineamos los indicadores claves del negocio, para ellos era el EBITDA, se hizo una auditoría base sustentada en el modelo, y bueno, aquí hay algunos recursos que se utilizaron al principio, y luego, bueno, ya aquí, si ustedes se dan cuenta, comienzan a aparecer herramientas comerciales. Por ejemplo, en la fase 2, ellos utilizan una herramienta que es un modelo de análisis de criticidad basado en matrices de riesgo. En la fase 3 ya utilizamos un árbol de fallas para lo que es el método de análisis causa-raíz. En la fase 4 ya, por ejemplo, mezclamos 2 métodos comerciales como RCM y RBI. El RCM sirvió mucho para definir sobre todo los modos de fallos de los equipos críticos y RBI para procesos de deterioro, que eso alimentaron al final los planes de mantenimiento que se planificaban y programaban en el SAP. Dentro del SAP se desarrolló un par de modelitos de optimización de indicadores, se les desarrolló un par de herramientas de análisis RAM para hacer cálculos de indicadores probabilísticos. Esto luego se alinearon con la fase 1 para poder asociarlos con indicadores de coste financiero, y luego en la parte de análisis de obsolescencia y ciclo de vida se utilizó el método de William Scott para calcular sobre todo en las plantas críticas el momento óptimo para sustituir y renovar equipos. Y en la fase 8 pues se les diseñó un modelo básicamente de revisión y mejora continua, que es una auditoría que ellos todos los años le están implantando. Y bueno, lo más interesante de todo esto es que esto fue un proyecto que se montó a 4 años, pero ya después de 3 años se pudieron hacer cálculos ya específicos. Se tomó como referencia una planta de destilado y específicamente se hizo la comparación del antes y el después. El mean time to failure promedio de esos equipos que tenían esa planta corrían a 200 horas y se lograron llevar a 260 horas. Es decir, se obtuvo una mejora de casi 50 horas en confiabilidad en promedio, y en términos de mantenibilidad, de 16 horas se logró disminuir a 12 horas en los equipos críticos, y eso permitió generar casi 2 puntos de disponibilidad. Ahora, de esos 2 puntos de disponibilidad, ¿cuántos fueron los que se lograron capitalizar? Es decir, de estas 50 horas en realidad fueron 42 horas las que lograron capitalizarse como producción adicional. Y al final entonces se logró calcular cuánto en las utilidades fue que se pudo aportar. Fue aproximadamente $1.596.000 comprobado de mejoras en términos de rentabilidad por la confiabilidad que se logró obtener allí. Esto es importante porque a veces, bueno, que logramos mejorar en 100 horas la confiabilidad, pero no todo lo logras capitalizar. En este caso, bueno, de las 50 horas, en realidad solo logramos capitalizar 42 horas adicionales en mejoras por minimización de costes por indisponibilidad. Entonces, bueno, este fue un ejemplo de los últimos que hemos desarrollado en los últimos años, con una medición específica del valor agregado que se logró obtener a partir del uso del
del modelo. Y ya bueno, esto es un simplemente ejemplo. Yo les comentaba que Iberdrola en España, bueno, fue la primera planta o la primera empresa que tomó como referencia nuestro modelo. Abengoa también lo hemos hecho en el área de lo que son las energías renovables, específicamente en las solares. Una de las cosas interesantes es que tratamos de hacer un modelo que sea adaptable. Fíjense los procesos que he estado mostrando. El modelo se puede mover de una planta petroquímica, una planta de generación eléctrica, una planta solar, por ejemplo, en el área de los trenes, Talgo, pues lo aplicamos desde la fase de diseño para la construcción de trenes de alta velocidad. En la Armada Española tuvimos la oportunidad de aplicar el modelo en fase de diseño, en Génica, en España, para una línea de manufactura de cerveza. Entonces, eso tiene que ser muy importante hoy en día para cualquier modelo de gestión y mantenimiento, su adaptabilidad y su flexibilidad. Y bueno, aparte de eso, pues detrás del modelo hay una serie también de procesos de adiestramiento. Allá en la Universidad de Sevilla pues se dicta todo un programa que se viene dictando desde hace unos 7, 8 años atrás, que está basado en el modelo, y luego en la universidad, la asociación Ingeman sacó la certificación Ingeman, ICOGAN, que es la certificación que está sustentada en función del modelo, y primero se hizo en España, y en Latinoamérica desde hace 4 o 5 años la venimos dictando continuamente. Pues estos son básicamente las áreas temáticas que se cubren en la certificación. La idea es justamente con todo este modelo de formación cubrir las 8 áreas o las 8 fases del modelo. Y bueno, como reflexiones finales, fíjense, siempre que nosotros finalizamos esta discusión con respecto al modelo, justamente se cierra no con un indicador técnico, se cierra con un indicador, hemos tomado como referencia el EBITDA, que es un indicador financiero. ¿Y por qué tomamos el EBITDA? Porque la intención justamente es que todas las mejoras que nosotros logremos capitalizar dentro de los distintos procesos técnicos de mantenimiento, no nos podemos quedar simplemente midiendo el desempeño técnico. Al inicio lo comenté. Al final yo todo eso tengo que tratar de traducirlo en valor económico. Es decir, si yo no logro decirle a la gerencia, mire, de este porcentaje de mejora en confiabilidad hemos logrado maximizar el EBITDA en tantos puntos, hemos conseguido producir tantas unidades más, hemos logrado capitalizar en ahorros reales para el dueño del activo, entonces todas las aplicaciones de estas técnicas normalmente no tienen ningún sentido. Entonces, el proceso de cierre de un modelo de gestión de mantenimiento y confiabilidad al final tienen que ser representados en indicadores de corte financiero. Entonces es tratar sobre todo de buscar la manera de traducir los indicadores clásicos del área de desempeño técnico, bueno, tratar de traducirlos en impacto económico. Pero para poder hacer ese cruce, bueno, primero tengo que garantizar desarrollar bien mis procesos básicos de mantenimiento, medir bien los resultados técnicos y luego, bueno, cruzarlo justamente con indicadores financieros. Es decir, ese es el punto final de cualquier, o ese debería ser el punto final de cualquier modelo de optimización de gestión de mantenimiento. Y es importante tener en cuenta que para que todo esto funcione, no son las herramientas por sí solas, tenemos que tener, bueno, el recurso humano, justamente se cierra al final hablando sobre quién, sobre las personas, porque simplemente la aplicación de metodologías de forma aislada no garantiza el éxito, es decir, quiénes son los que van a mover adelante todos estos métodos. Y como algunos tips finales, bueno, para las empresas, tratar sobre todo de no sobrecargarse con iniciativas simultáneas. A veces hay empresas que, bueno, comienzan a aplicar muchos métodos a diestra y siniestra, pero sin tener un orden lógico. O a veces hemos visitado a ciertas empresas que nos muestran, bueno, ¿qué han aplicado ustedes acá? Bueno, hemos aplicado RCM, TPM, RCA, Six Sigma, Lean Manufacturing. Bueno, las has aplicado todas, pero no has logrado consolidar ninguna. ¿Y justamente por qué? Porque los vienen aplicando de forma desordenada, sin un modelo de gestión. Entonces, en realidad, el modelo de gestión se convierte en ¿qué? En una brújula. Es aquella que te permite orientarte, identificar bien el norte y saber a dónde apuntar. Saber dónde identificar las áreas de oportunidad y, bueno, y tratar de no perderse en ese camino. Entonces, el modelo de gestión de mantenimiento, y no solo el que nosotros hemos planteado acá, sino cualquier modelo de gestión de mantenimiento bien desarrollado en procesos, pues nos va a ayudar a eso. A apuntar, a aplicar de forma ordenada los distintos procedimientos y poder consolidar las mejoras de las aplicaciones técnicas, no solo en indicadores técnicos, sino al final, lo que he comentado desde el inicio, tratar de garantizar un nivel máximo de rentabilidad utilizando de forma efectiva y eficiente
las distintas herramientas de confiabilidad y mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de un activo industrial. Bueno, con eso vamos finalizando las reflexiones finales. Si tienen alguna inquietud, bueno,